Pues ya regresamos, amigos, y nuestro tema es de Vasconcelos. ¿En qué nos quedamos, amigos? Chisme, En el chisme. No, no es arte. cierto. En el arte. Ah, en el arte, sí, sí, sí. Digo, yo creo que a partir de que este señor empieza a ver la cosmovisión no solo de la literatura, como lo hablábamos ahorita, y que empieza a traerse a Diego y a otros intelectuales y decirles, a ver, vamos a hacer murales para los que no saben leer, para que vayan viendo lo que es la realidad de las cosas. Y obviamente, como decías tú, Tania, el de boca en boca, ¿no? Y pues Ujú. Diego dice, jalo y se ponen a trabajar. Entonces, al grado que también Diego fue maestro de la universidad, ¿verdad? De arte, sí, fue maestro, Bueno, ¿o sí, no? claro. No, o sea, es que, ¿cómo te lo explico? Ahí ya son dos cosas diferentes, ¿no? Ok. Porque los ideales de Vasconcelos fueron unos y los ideales de Diego eran otros, Ah, totalmente claro. distintos, Sí, sí, sí. pero que tenían una comunión bastante amplia, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, Diego con este tema del comunismo, pues siempre quería que pues, enseñanza libre, gratuita, laica y buena para todo el pueblo, ¿me entiendes? Por el simple hecho de haber nacido en México, tú mereces, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, los ideales comunistas de la época, entonces, pues no es que Vasconcelos y Diego tuvieran el mismo, ahí volteaban hacia el mismo lado, pero pues No, porque congeniaban, ¿no? de hecho Vasconcelos ni siquiera era comunista. Yo creo que él pensaba todo lo contrario, ¿no? Sí, o sea, imagínate, Digo, por lo entonces, que yo vi, pero pues es por el bien del país, ¿no? También ajá, ese Sí. es el otro gran punto, o sea, todos sabemos que si es algo por el bien del país, pues mira, darle becas a todo mundo no es por el bien del país. Ajá. O sea, hay cosas perdón por el comentario político tan de golpe, pero o sea, no, eh, ese argumento de hacer las cosas por el país es complicado, ¿no? Porque se puede hacer muy malintencionado o muy bien intencionado. Con lo de Diego, o bueno, con el muralismo en sí, pues imagínate, o sea, ¿quién se trajo a, o sea, los tres eran unos rockstars? Sí, sí. digo, Ajá. Siqueiros era el que tenía más Sí. Eh, actitud de rockero, ¿no? De rockstar rockero, Ujú. pero o sea, Orozco también fue un personaje, no manches, o sea, yo sé que tiene mucha admiración allá, ¿me entiendes? Ahorita pues preguntando y yendo y viendo y todo, pues también, ¿me entiendes? No eran personajes chicos del pueblo, no, ya eran gente más reconocida que el mismo Vasconcelos, ¿no? O sí, sea, aparte, claro, claro. pero pero el ideal que tenía de justo de esta educación, de, como dijiste, mostrarles, como dijiste una frase en específico, pero de la realidad me parece, ¿no? Ajá, O sea, es como mostrarle la realidad de México a través de los mostrarles la realidad de murales. México fue muy correcto porque sí, son murales. He visto murales de Orozco, el Cabañas es precioso, es una maravilla, pero he visto murales más violentos Mm. del mismo Orozco, ¿no? O sea, Sí. más reactivos. Entonces, entiendo, ¿no? O sea, yo lo quería, bueno, perdón, cuando entré, ¿no? Iba con los audífonos y se pone esta canción de Turn Down for What, ¿no? La de los memes, de cuando entras a algo, pasa algo épico. Y sí, Ujú. ver esa cúpula es muy épico, ¿me entiendes? O sea, es una carta de amor al pueblo, o sea, porque te que puedes quedar bien, o sea, lo ves, yo entraba y salía, le di como tres vueltas, ¿me entiendes? Entré por las cuatro puertas porque te tienes que dar ese Ujú. tiempo, ¿no? O sea, no es de, ay, sí, pinche muro con pinceles, no, no, güey. Y Y te acostarte, tienes que ¿no? parar de un lado y te tienes que parar del otro, ¿me entiendes? O sea, yo así de, no le entiendo, espera, me cruzaba. Ya le entendí, este es Cortés y así, ¿no? Entonces, o sea, pero y hasta la poli se me quedaba de este pinche loco que hace, ¿no? Pero, pero o sea, así como yo hablo maravillas, ¿no? Que yo casi de niño, cuando conocí el mural de Palacio Nacional, me dice, mi mamá tuvo que correr porque me estaba cayendo de la impresión, y ya sabes, ¿no? Así como que eso del Ah, muralismo siempre ha sido como que muy mi estilo, ¿no? O sea, como que lo que realmente me gusta. Y son cartas de amor, ¿me entiendes? Hay murales que no son de amor, son
son de lucha, son, ¿no? O sea, por ejemplo, los de Siqueiros, Denuncian. Ujú. más denuncia, claro, ¿no? Fuerza, un grito, ¿no? Y estos no son, el Cabañas es una carta de amor, o sea, O está sea, precioso, te ¿y tomaste enseña, fotos o te no? ubica. No, Qué no, solo lo digo. mal, qué mal. O sea, yo no he tenido chance de ir allá. Ah, Yo te las me tomo, compré, te hago una este, videollamada. Ok. que es Oigan, no, pues ya pronto tendrán que perdón. venir. Sí, Tenemos ya que. vamos a tener que hacer Istmos Guadalajara Edition, así Sí, ya, todos allá. ya. Sí, por favor, hombre. Y lo Chihuahua. hacemos desde el Cabañas, Ay, Va, estaría con sí comiendo conseguirías. tortas ahogadas y, y Uf. jericayas. Y unas jericayas. A huevo, No, sí, no jalo. conozco las jericayas, pero las tortas ahogadas sí. Uf. Es flat. Bueno. No es cierto. No me funde. Pero sí, sí Y hay que, tejuino. hay que ir y, Uf. y hay que tener audiencia. Hay que hablar con alguien para que nos inviten y vayamos. Porque la Sí, verdad es que acá. sí, digo, son cosas que valen la pena y a ver si nos ven nuestros amigos de Orizaba para que nos inviten a hacer ahí uno en el Museo Diego Rivera. Uf. Ay, también. Estaría genialísimo hacer Genial. algo ahí. La verdad es que sí, Sí. digo, Vasconcelos, volviendo, retomando, porque el TDH está buenísimo aquí. Todo Este, nos lleva. No, 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 pero espérame. O sea, ¿en qué momento dejamos de hablar del tema Vasconcelos? O sea, hablar de Orozco, hablar de Siqueiros, hablar de Rivera, es es hablar hablar de. O de sea, Vasconcelos, es pero todo la lo que comida no logró, ¿me tiene Ajá. nada entiendes? que ver. Hablar de la grandeza de la comida mexicana es hablar de No, pero Vasconcelos. claro. Claro, claro, sobre todo eso, la comida. Honrar nuestro ser. Que lo aterrizaste Bueno. demasiado rápido. Sí. Pero sí, te digo, o sea, digo, la verdad es que sí, todos estos muralistas estos tres muralistas de esa época que Siqueiros, este, digo, Orozco Rivera. Vasconcelos los trajo para acá, o sea, de que, oigan, de hecho no estoy segura, pero ¿quién fue el que estuvo en la cárcel? No, Siqueiros. Siqueiros. Siqueiros, No, creo ¿verdad? que Sí, los fue, dos. Siqueiros. que Creo que también Orozco cayó un rato en el Siqueiros. bote, pero hasta creo que Ah, sí, Orozco no, no me un acuerdo. empresario tuvo que ser como que su cuidador, porque le dijeron, mira, este cuate es un hijo de su tal por cual, que él Está loco. no creía en Dios, y en el mural, En Lecumberri, ¿no? sí, sí, algo fue así. Siqueiros. Sí. Ah, Entonces, mira, no, perdón, ay, sí. Discúlpeme, no. Orozco nunca pisó la cárcel, jamás. Nada no, más fue, no le fue levantó. David No, Alfaro Orozco no. Siqueiros. Nada más Sí, no, no, Siqueiros no. y en Cuando tenía Lecumberri. una mano. Ujú. Sí, 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 pues con yo. la Siqueiros piroxilina. estaba Y loquillo. fíjate cuánto desarrollo, o sea, deja tú lo famosos que sean o los grandes murales. Las técnicas o los elementos que desarrollaron, ¿no? Como la piroxilina, ¿no? Como todos estos, bueno, ya después el Atl Color, ¿no? Pero bueno, luego Explica qué hablaremos es del la doctor. piroxilina. Por favor. Explica qué es la piroxilina, porque Espérame, habrá quien déjame saco no. el tumbaburros, porque Bueno, nada más sé que es una técnica. A ver, Oye, ahora que he estado, la piroxilina o fondo sellado es una pintura de secado rápido base nitrocelulosa ideal para la madera MDF y repitado automotriz. Ok. Bueno, pero ese tipo de pintura es o sea, y como que se quema, como que se queda pegado, ¿me entiendes? A la madera. Entonces oh, así. Y eso lo desarrollaron. De hecho, en el museo ahí está en una zapiroxilina, ¿no? Que es como lo que estaban desarrollando. Son métodos que se desarrollaron aquí en México gracias a, ¿no? Porque al final, pues para tener los recursos que tuvo Siqueiros, pues no pudo haber sido si no se vuelve el muralista que le dejaron ser, ¿me entiendes? claro. Y Orozco, obviamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, hasta en la química y en la historia, o sea, más allá de la historia, de esta historia, sigue estando, ¿no? Como uno de los artífices, don José Vasconcelos. No, y de hecho, sí, y ese, por ejemplo, algo que vi fue que en uno de estos programas que hicieron en el canal 11 creo, algo así, me llamó mucho la atención que decía Vasconcelos
que muchos países europeos e inclusive los gringos apostaban a que los ferrocarriles aquí en México no iban a funcionar porque no teníamos a los ingenieros y no teníamos la educación y no teníamos esto y el otro. Y Vasconcelos les dijo, pues no la van a pelar porque tenemos aquí a los mejores ingenieros mexicanos egresados de aquí de la universidad. Dice, y fueron alumnos, muchos alumnos fueron míos, dice, entonces todo lo que se logró con Petróleos de México y todo eso fue gracias a la educación que él proporcionó a los mismos mexicanos, ¿sí me explico? Ujú. O sea, mucho del progreso también que hubo en México fue gracias a que teníamos la educación, porque teníamos la espalda de toda Europa, porque nos independizamos, nos dieron la espalda a Estados Unidos, ¿sí me explico? En ese Sí, claro. sentido. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención, que es como, yo lo veo así, es como cuando avientas una piedra a un río y luego se va haciendo la onda, la onda, la onda, la onda, la onda, la onda. ¿Hasta Ujú. qué punto hemos llegado gracias a que este señor nos quiso educar? Sí, tuvo los Como huevos de hacer una así. nación, ajá. Sí. Bueno, ¿Sí a me que se hizo explico? una revolución, ¿no? Y después de la revolución, cuando se constituye como Estado, entonces Ujú. él es esto, y esto que decía Diego, que es re bonito, esto de que dijiste algo así como cartas de amor, es Ah, bellísimo, porque entonces todo lo que hizo ujú. Vasconcelos son cartas de Ujú. amor a México, ¿no? Ajá. Son cartas de decir, nosotros podemos, nosotras podemos, o sea, somos una raza cósmica, a darle, vamos a estudiar esto que acabas de decir, Jimena, ¿no? Mis alumnos pueden, vamos a poder con los ferrocarriles. O sea, son cartas de un amor inmenso que deberíamos como de honrar, ¿no? De honrar esa confianza que él tuvo hacia su propio pueblo, ¿no? Que deberíamos de ser así. Yo creo que si todos y todas tuviéramos como esta fe, esta confianza, en nuestra fuerza, en Uy, nuestros otro gallo talentos, nos en cantaría. nuestros dones. Claro, o sea, si no nos pasáramos nada más criticándonos y viendo qué partido sí, qué partido no, no, la grandeza en sí de la tierra, de la energía que gira aquí, ¿no? Lo voy a Entonces, poner me así de parece hermosísimo. simple, Tania, lo voy a poner así de simple. Nosotros somos esa cosmovisión, güey. Exacto, emanamos de Porque, allí. porque aquí somos dos chilangos. ¿Sí me Sí, explico? Pero él sí. sí se crió allá en México Ujú. y yo me crié en Monterrey. En Monterrey. La Peño. cultura en Monterrey es una cultura de trabajo y en Sí. Chihuahua y en Sonora, Guadalajara, son gente de mucho trabajo, son gente de campo. ¿Sí me explico? Y tienen otro tipo de pensamiento del sí se puede, si yo me esfuerzo, sí voy a poder. ¿Sí me explico? Sí, Y en Sí. México es más cultural, hablando de ese tema, de este tema, es otro pensamiento, ¿sí me explico? Es otro tipo de pensamientos porque son pensamientos más, ah, a lo mejor entre comillas, más profundos, ¿sí me explico? Y como por Ujú. ejemplo, Diego ve el arte, es diferente a como lo ven aquí en Monterrey, ¿sí me explico? No que no lo Sí, claro. aprecien, sino porque aquí también hay muy No, grandes coleccionistas. pero Y son la claro, visiones mayoría, distintas. ajá, sí. exactamente. Entonces, a lo mejor Una allá en disculpa. Guadalajara se ve diferente, ¿sí me explico? Todo Sí. es relativo dependiendo desde el punto de vista de cómo lo veamos. Pero lo que a mí me encanta es que, por ejemplo, un regio y un chilango es como que existe este eterno eh, rivalidad, ¿sí me explico? Ujú, Entre comillas. Y aquí estamos Diego y yo, porque yo me considero más claro. regia que chilanga, porque Ujú. nací allá, pero no me crié allá. O sea, yo desde los 3 años vivo aquí en Monterrey, desde el ochenta y Ah, cinco ¿sí me explico? Desde el 85 que hubo el ujú. terremoto que casi se nos traga la tierra, mi mamá dijo, no, no, esto es una señal y se vino Monterrey. Vámonos. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. simplemente la guardería de la Conasupo, yo estaba en esa guardería, pero a mi mamá se le ocurrió llegar tarde, gracias a Dios. ¿Sí me explico? Ujú. Qué bueno que fue temprano el terremoto. Sí me explico.
Sí, Mi mamá Sí. es una persona como muchos mexicanos, dicen, tuvo que salir. me dicen a las 8 y ella llega a las 10. ¿Sí me explico? Bueno. Sí, sí. Y Sagitariana, ahí Es- está es- Júpiter en su expansión. sí, yo para cuando, yo si quiero llevar a mi mamá a comer a algún lado, le tengo que decir, tienes que estar lista a las 8 de la mañana, aunque yo vaya a llegar a las 9. ¿Sí me explico? Sí, Porque claro. ya sé que no va a estar lista. Y yo no, Porque yo, y el sí, desayuno es a las 10. ujú, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque yo sí soy bien puntual, tengo esa Tú mentalidad en eso sí eres regia. regia, ¿sí me explico? Sí, sí. Aquí te dicen a una hora y llegas a esa hora, ¿sí me Sí, ahí explico? eso es bonito ahí. Sí. Entonces, somos, en ciertas cosas somos muy estrictos, en nuestro tiempo, vaya, ¿sí me explico? Y eso es algo que a mí me gusta de aquí, de Monterrey, porque a mí me choca que me dejen esperando. Me choca, eso es algo que me desespera muchísimo. Yo trabajo constantemente con eso y tienes que entender que así somos los mexicanos, eres un bicho raro, ¿sí me explico? Pero Eres regia si porque allá sí nosotros, te. imagínate si entre el mismo país es difícil, más no Claro. imposible, unirnos. Imagínate toda Latinoamérica, qué es lo que él quería hacer, ¿sí me explico? Y que hasta Nos hacen la ahorita guerra a los gringos. no, no te vayas lejos. Vete a Estados Unidos, te topas a un mexicano y ¿sabes quién Sí, es tu peor enemigo? Otro mexicano. Mm, ¿Sí me explico? Y no lo digo sí, yo, lo pues sí. dicen todos los que han estado allá y que han vivido allá. Un Ujú. mexicano que ya nació allá y que ya sí, hizo la nuestra escuela, raza cósmica. sí, Sí, ah, te tratan mal a ti como mexicano. ¿Sí me explico? Porque tú acabas de llegar. De cierta manera. Entonces, a lo que sí. voy con esto es de que si realmente nosotros tomáramos esa cosmovisión, como nos hemos unido ahora en contra de todas estas gentes que han expulsado de Estados Unidos, como lo quería Vasconcelos de cierta manera, put- Ujú. no, ¿qué no haríamos como mexicanos, como Latinoamérica en general? Sí. Hay una película que me da mucha risa, es mexicana, es la de Rescatando al Soldado Pérez. Soldado Pérez. Y te quedas, yo me quedé impresionada con esa película porque dije, neta sí los creo capaces. Y no es por honrar a este tipo de personajes, pero está chusco y todo, pero más sin embargo no es como que sea fan de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero si utilizamos Ah, sí está eso, cagada. Sí sí, está muy sí, cagada. sí, está muy fumada, la verdad, pero Sí está da buena. risa. Ujú. Sí. Pero mi punto es que no haríamos como mexicanos. O sea, si realmente No. hiciéramos esta conmovisión que tenía Vasconcelos como nación, como ahora sí que como continente, básicamente, porque nomás Estados Unidos y Canadá no hablan español. La respuesta cruel, Ujú. a las élites no les conviene. Obviamente, Así de sencillo. O sea, no va a pasar obviamente. porque siempre, o sea, es que fíjate, cómo es fácil, o sea, no es tan, ¿no? En la historia, en la nueva historia mexicana, ¿no? Ujú, De los grupos más brutales del principio, ¿no? De la primera parte de esa guerra, ¿no? De Calderón, pues eran los Zetas, ¿no? Los de la última letra. ¿Y de dónde salieron esos cabrones? Pues eran militares, fuerzas especiales guatemaltecas con otros disidentes del ejército, ¿sí me entiendes? ujú. Entonces lo único que tienes que hacer es moverlo de su tierra, así como de, no, no, estos no me importan, y ya, los pones a pelear. Exacto. Entonces, no, Está muy difícil. no se va a poder, o sea, no, no, Ah, está siempre va a difícil. haber un agresivo, siempre va a haber alguien no, esto es mío, ¿sí me entiendes? No, ¿qué te metes? Sí. O sea, es como llegar y decir, ok, a partir de hoy están
absolutamente prohibidos todos los matrimonios entre personas que no tengan 18 años, ni por costumbres, ¿no? O sea, la libre elección de las personas y los niños no tienen elección porque no se han acabado de desarrollar. O sea, las Ujú, respuestas son científicas, claro, pero a ver, llévala a Oaxaca, llévala a la Sierra de Oaxaca, llévala a la Tierra Caliente, ¿sí me entiendes? O sea, no sí, va a sí, sí. pasar, no va a ¿No? pasar. Son gente que sabe que está mal, pero así dicen que es, esa es su verdad, esa es su realidad y no lo van a cambiar. Deberíamos de Usos y hablar, costumbres, ¿no? exacto, deberíamos de hablar de Sí. los perros, la obra de teatro de los perros, habla mucho De de la ese obra de tema. los perros, Estaría, claro. estaría genial porque habla mucho de ese tema, ¿sí me explico? Sí. Pero bueno, Cuando, pues cuando toque Elena Garro, dos. nos quedan 2 minutitos para nuestra conclusión sobre el señor Vasconcelos. Es- Yo Bueno, le pues yo, pondría, por Ujú. favor, los dos. Yo diría esto que comentó Diego, ¿no? Esto de Vasconcelos, a que agradezco todas las cartas de amor y las declaraciones amorosas que realizó Vasconcelos a este país. Y bueno, que acudamos a esta visión que él tuvo, ¿no? O sea, más allá de la cosmovisión, sino esta visión que él tuvo de lo que podíamos lograr de esta fusión, porque él también honraba como estas raíces españolas, ¿no? Esta fusión del occidental con lo indígena, porque bueno, él también honraba las lenguas indígenas en este sentido, ¿no? Entonces, así ujú, como reconciliar esto de una vez por todas, yo creo que ya casi que es urgente, ¿no? O sea, debería de lograrse por es fin para después de ayer, pero bueno. Exacto, es para hace 50 años mínimo, mm, pero bueno, eso sería, y bueno, gracias como siempre a Diego y a Jimena mm, y a quienes nos escuchan y ven. Perfecto. Yo diría que es el arquitecto de México. Es uno de los arquitectos más importantes de México. Así de sencillo. Así es, como dices tú, canela en rama, este cuate, Can- canelita en rama, Canela en rama, sí. en serio, la verdad es que yo me sorprendí mucho de conocerlo, la verdad me sentía muy ignorante de hablar de él al respecto, por eso me tomé casi como 3 o 4 días viendo documentales y documentales y documentales. Y pues como persona a mí me quedó muy marcado el hecho de que siempre lo vieron como un muy buen papá, independientemente de sus amoríos y todo eso, pues digo, todos, y en esa época todos tenían de dónde cortar, pero el hecho del Eh, legado que dejó tan trascendental en México, o sea, que hasta el día de hoy lo vivimos y que sin él no tuviéramos educación, la verdad, porque pues ahorita Simón. estamos bajando la calidad. De hecho, yo tengo un tío que ¿cómo se llama? Es maestro en Estados Unidos y me Mm, decía él que la educación en México es un nivel en esa época, fíjate, mucho más alto que en las mismas primarias de Estados Unidos. ujú, ¿Sí me explico? ujú. Entonces, creo que eso deberíamos de retomarlo y ver ese legado que dejó Vasconcelos y no dejar de lado las bibliotecas, perdón, las bibliotecas. Sí. Creo que ese ha Hacerlas sido, partícipes otra vez de la comunidad. creo que eso ha sido parte de mis peleas con cierto personaje de Fondo de Cultura. El hecho de decir es que ¿por qué no vas y llevas libros? Y he ido a comunidades aquí en Monterrey. Yo viajo constantemente a varios pueblos mágicos de aquí de Monterrey y me da coraje el no ver este tipo de libros que se supone que deberían de ser gratuitos y no lo son porque la gente, créanlo o no, aquí en los pueblos de Monterrey, quiero pensar que en otros pueblos también, están ávidos de tener libros, de tener Claro. información, porque ellos todavía no tienen esa cultura que tenemos acá los citadinos, ¿no? De Ujú. estar con el celular pegados como si no Sí, tuviéramos otra cosa que hacer. O sea, ¿sí me explico? Sí. Digo, a veces a mí me sorprende veo a la gente, voy manejando, veo a la gente con el teléfono así apergatada queriendo Mm, cruzar la calle, ¿sí me explico?
o van Sí. manejando. A mí eso me da pánico en la Ciudad de México, cuando he ido a ver a los taxistas con el celular contestando WhatsApps y la fregada, y yo, señor, va manejando. Sí son, Aquí sí también, son, te o lo sea, juro. y aquí también, o sea, eso es lo peor. Pero, o sea, mi punto es que deberíamos de soltar tantito el celular y enfocarnos en agarrar un buen libro y retomar ese tipo de vivencias, de usar la imaginación y empezar a trabajar el cerebro, que era lo que quería este señor que hiciéramos. Que Justo. usáramos nuestra cabecita y que tuviéramos un pensamiento libre, que pudiéramos crear a partir de un pensamiento libre, no nada más en cuanto al arte, sino también, como dijo Diego ahorita, me quedé pensando, dije, ¿y si hubieran hecho la patente de la pintura esa que estaban haciendo? O sea, si lo hicieron o no, ya no sé, ¿verdad? Pero mi punto es que ahorita Diego estuviera nadando billetes si hubieran hecho esa patente, la verdad. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que me Era de quedan Orozco y de Siqueiros, a mí no me tocaba nada. Ah, bueno, Ah, bueno. bueno, dale. Pero de igual manera, no sé si lo hicieron o no, pero mi punto es ese. Tenemos esa capacidad de crear como mexicanos, como personas, y siento que eso era lo que La Siqueiros, televisión a oh, color, la televisión a la color. pastilla del Ajá, día la ¿Sí me televisión. siguiente, explico? el Sí. Julián flotador del Carrillo, baño. el sonido 13 de Julián Ajá. Carrillo, que es bien importante. Las Mm, regaderas con botes de Pepsi que se inventan, o sea, ujú. Sí. no, o sea, es que lo podemos decir de una manera y lo podemos decir chusco, pero sí lo hacemos, Sí, resolvemos, sí, 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 sí. La resolvemos. No, capacidad, nadie se sí. está riendo, o sea, es la Mm, neta. sí, o La sea, capacidad para resolver. las regaderas para los Ujú. cultivos que las hacen con botes, quién sabe cómo las hacen, y, o sea, el ingenio mexicano es sorprendente. Y eso Sí, lo vio Vasconcelos y quiso darle más valor a través de la educación. Y eso yo se lo agradezco infinitamente donde quiera que esté, Igual, por dos. porque, sí. porque Por tres. Ah. la A huevo, verdad, todos como seres humanos la podemos regar. Pero ¿por qué Claro. siempre hablamos de lo obvio. malo que hicieron las personas y no hablar de lo bueno que de este legado tan importante que nos dejaron? Y con Y el esa, Departamento de Bellas Artes, porque él también exactamente, y, creó Bellas Artes. Y con ese pensamiento yo creo que nos debemos de quedar. Digo, Vasconcelos fue un personaje polémico, sí, pero fue un Mm, personaje que dejó mucho a México y eso debemos de agradecérselo los mexicanos. Y sí. en la biblioteca con su nombre hay un esqueleto de Ajá. ballena. Aparte de ser Anda, una pues, cosa impresionante, es un edificio Y la del año Biblioteca tres Vasconcelos. mil